Esta historia la cuenta un usuario de Reddit, donde nos deja como enseñanza que debemos de hacer caso cuando tenemos el presentimiento de que algo no está bien. La historia comienza contándonos que él vivía en una zona que él llama relativamente tranquila. Hace algunos años tuvo un peculiar encuentro en la madrugada. Él trabajaba de noche durante muchos años. Una noche que estaba regresando con un compañero de trabajo, lo dejó en X punto que estaba relativamente cerca a su casa y la ruta por la que su compañero se va todos los días. Pero ese día, desde que se bajó del auto, se sentía observado. Él dice, estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinería. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo un parque, pero usualmente no funciona el alumbrado público. En ninguno de ellos, cuando cruzas, la luz más cercana que se ve es la de la calle que está más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30 o a las 6 de la madrugada, porque vende jugos, sándwiches y otras tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba, mirando hacia el parque. De un lado son bancas techadas, y del otro lado de la calle es una cancha de básquet rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa luz guía me puse mis llaves en mano y crucé el parque, pegado del lado contrario de la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Horas más tarde me despertó alarmado alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódico local con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no se sabía si fue un hombre o una mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Esa misma semana, entre mi familia, se contaron la historia que yo les había mencionado de lo que me sucedió en mi regreso a casa. Y aparentemente uno de los amigos de mi primo le contó que él vio como quemaban a alguien en la cancha el mismo día que yo pasé ese susto. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa. Así que decidió dormirse en el parque, de un lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tienen puertas. Se metió en una combi que daba la espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos y gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse cariño al parque. Se asomó curioso por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo, las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico y de ahí ya buscó cómo irse a su casa. Esta no es una historia precisamente de fantasmas, pero sí da algo de inquietud,
ver que algo tan escalofriante pueda pasar tan cerca de donde uno vive y en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeño y tranquilo. Entonces, si ese día él no hubiese tenido el presentimiento de que algo estaba sucediendo y no hubiese prestado atención a esas sombras, a esas siluetas que se podían ver en el parque, quizá podía haber sido él el que estuviese en el lugar de la persona.